Y en esta tercera parte vamos a hablar de la imagen de Dios revelada en Cristo. Si hay alguien en la historia de la humanidad que reveló perfectamente la imagen de Dios, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el modelo perfecto. Amén. Juan 1:19, si no me equivoco, el Evangelio de Juan nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que Jesucristo, su Hijo, el unigénito, lo dio a conocer. Porque Juan, él estaba diciendo, Jesucristo es la palabra, en el principio era el logos, la palabra, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de su Evangelio, en el capítulo 1, dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dándonos a entender que quien nos dio a conocer a Dios, quien manifestó la naturaleza divina de Dios, fue Jesucristo. Y esto lo hizo a través de una obediencia perfecta. Sí, en primer lugar tenemos esa característica que, bueno, como decíamos, quien revela mayormente la imagen de Dios nos muestra ese modelo perfecto al cual nosotros debemos aspirar. Obviamente es la vida de Jesucristo, y nos enseña que en primer lugar debemos ser obedientes, y esto lo vimos anteriormente, ¿cierto? Sí, en otros pensamientos, decisiones y acciones. Pensamientos, decisiones y acciones. Ahora, Cristo, en todo lo que conocemos de Él a través de la palabra, siempre agradó al Padre, incluso en los momentos más difíciles, de profundo dolor y de profunda angustia, que Él no quiso hacer nada para Él, sino que venía a cumplir un propósito, y a pesar de todo lo que su humanidad también, porque era 100% hombre y 100% Dios, el dolor que estaba sintiendo fue y llevó cautivo su pensamiento, cautivo su acción, y fue y cumplió al Señor. Amén. Cristo vivió sometido completamente a la voluntad de Dios. No actuó movido por egoísmo ni independencia, sino buscando agradar al Padre en todo. Esto lo quiero leer literal porque nos enseña cómo nosotros debemos vivir y cuál es el ejemplo que nosotros debemos tomar en base a la vida, a la obra de Jesucristo. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía la película muy clara. Claro. A veces nosotros nos decimos, no, pero es que a lo mejor yo la puedo. Tratamos de nosotros arreglar las cosas a nuestra voluntad o a nuestro control. Y ahí cuando a veces nos equivocamos y Dios tiene que venir y tratar de arreglar las cosas, y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque hiciste tu voluntad y no obedeciste. Jesucristo, estando aún momentos antes de la cruz, ¿cierto? En el Getsemaní, donde Él clama al Padre, tiene este momento de comunión con Dios, un momento de intimidad con Dios, porque se acercaba la hora donde Él sería entregado, sería arrestado y posteriormente sería crucificado. Una hora muy angustiante para Jesucristo, tan angustiante como dice la Escritura, que sus sudores eran como gotas de sangre. Era tanto la aflicción que había en Él, que ora. La palabra de los evangelios nos dice, el evangelio de Mateo, si no mal recuerdo, nos dice que 3 veces Jesucristo oró la oración que nosotros conocemos cuando Él dice: si es posible, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dando a entender que Él en ese momento pedía al Padre que si no era necesario que Él fuera a la cruz, Él quería evitar ese sufrimiento, ese dolor, porque humanamente estaba asustado, angustiado, afligido, totalmente. Pero Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y dice el texto que oró 3 veces esta oración, 3 veces, pero aún así escogió hacer la voluntad del Padre. O sea, ahí vemos una obediencia perfecta. Esa característica de la imagen de Dios, esa función, esa acción que nosotros también debemos imitar y que nosotros debemos vivir. En segundo lugar, también tenemos su amor sacrificial y compasivo. Jesús mostró el carácter de Dios amando a pecadores, sirviendo a necesitados y entregando su vida por otros. Y eso es muy importante porque Jesucristo, Él dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, ¿cierto? Sino que a servir. Eso.
Casi. No vino para que sus discípulos lo sirvieran, sino que Él a servir a los demás. Y eso también me recuerda un pasaje cuando Pedro dice, pero Jesús, déjame lavarte los pies. Claro. Y Jesús, no, allí como que igual Pedro en su ímpetu quería servirlo, pero Jesucristo mostró una humildad y una compasión hermosa frente a todo lo que estaba desechado en ese tiempo por la sociedad, los leprosos, las mujeres, todo aquello, y el Señor los recoge y les muestra amor y amor profundo, dignificando también la imagen de Dios en ellos. Eso es muy importante. Jesús era compasivo, era amoroso. Dice que cuando las multitudes se acercaban a Él tenía compasión de ellas y los sanaba. Cuando venían multitudes a seguirlo, a oírlo y que para que fueran sanados por Él, dice la palabra que Jesús tenía compasión de ellos, tenía misericordia de ellos. Y eso nos da a entender a nosotros que también nosotros debemos vivir de esa forma. A lo mejor nosotros vemos la imagen de Dios como las cosas perfectas, que somos representantes de Dios en la tierra, tenemos esa parte intelectual, somos seres racionales, por sobre todo los seres vivos creados, pero también vemos la otra parte, la parte que tiene que ver con nuestros deberes, ¿cierto? Que a nosotros no nos gusta, hablamos de los beneficios, de nuestros derechos, pero no de los deberes que nosotros debemos cumplir. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo fue el sacrificio perfecto, ¿cierto? Y de hecho el sacrificio claramente lo vemos en la cruz de Jesucristo, pero también Él se humilló. Dice Filipenses que Él se humilló hasta lo sumo tomando forma de hombre. Si nosotros nos ponemos a pensar, también el sacrificio de Cristo fue el venir y tomar forma de hombre, de venir a nacer como un hombre, ¿cierto? A pasar hambre, a pasar frío, a tener tristeza, a llorar, claro, ser odiado, a caminar, que le dolían los pies, me imagino todas esas pequeñas cosas. Obviamente el sacrificio de Cristo fue lo que a nosotros nos dio la oportunidad de salvación y Dios hizo este nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Pero también vemos su vida, una vida de servicio, de sacrificio. Él mismo le decía a sus discípulos, si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismos. Porque Jesús no les ofrecía ni techo, ni comida, ni nada. El que quería seguir a Jesucristo tenía que entender que era una vida de servicio, de sacrificio. Así que tenemos ya dos características importantes de que revelan, nos enseñan acerca de la imagen de Dios y obviamente nos hablan de Cristo como ese modelo perfecto de la imagen de Dios. La obediencia perfecta al Padre y su amor sacrificial y compasivo. Bueno, y también en el amor sacrificial y compasivo, antes de pasar al punto 3, también cuando los niños se acercaban, dejar a los niños venir a mí. Entonces habla de un amor sano, de un amor genuino, de un amor honesto, que incluso los niños querían hablar con él. Así es. Y en el punto 3 dice que otra característica, su santidad y pureza moral. Cristo reveló perfectamente la santidad divina, vivió sin pecado y rechazó toda forma de maldad. Wow. Eso es importante. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, no pecó. Imagínense, nosotros somos tentados a diario y diariamente cedemos a la tentación. No es que nosotros podamos decir, la semana pasada caí en la tentación. La semana pasada me pasó esto, caí. No, diariamente nosotros pecamos. Y pecamos, podemos decirlo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. A lo mejor uno dice, no, pero es que yo no lo hice, no hice tal cosa. Pero usted lo pensó. Claro. A lo mejor lo pensó y ya... Y ahí podemos ver que en Jesucristo encontramos ese modelo perfecto de santidad, de pureza, de santidad moral, ¿cierto? De cómo Jesucristo vivió una vida perfecta. Y nos insta a nosotros a poder seguir también su ejemplo. Y vemos en la Escritura que Jesús
vivió esa vida perfecta, pero no aislado de los demás. Exacto. Como decíamos también, una característica relacional, ¿cierto? Una implicancia de la En imagen comunidad. de Dios. Que Jesucristo también tenía una relación con el Padre, directamente con Él, se apartaba a orar, pero también tenía esa comunión con los demás y no hacía distinción. ¿Por qué? Porque Él sabía que el pecado que estaba en ellos distorsionaba la imagen de Dios, pero seguían siendo imagen de Dios. Por eso Jesucristo se juntaba con publicanos, ¿cierto? Que eran traidores a la nación judía, con mujeres, ¿cierto? Que no tenían muy buena reputación. Sí. El hecho de que Jesús haya hablado con la mujer samaritana, el hecho de hablar con una mujer ya era considerado algo no muy bien visto, y además con una mujer que había tenido un pasado no muy bueno también, ¿cierto? Con 5 maridos. Claro, pero aún así vemos que Jesucristo apunta a la esencia, a lo que hay dentro, lo que siempre nosotros predicamos. Dios no mira nuestras apariencias, y claramente Dios no mira nuestras apariencias, ve lo que está en nuestro corazón, en nuestro interior. Ve lo que Él creó. Y hay compasión. Sí. Por eso, porque lo que decías tú, ve lo que Dios creó. ¿Y qué es lo que Dios creó? Su imagen. Dios puso su imagen en nosotros. cada uno. Y eso es lo que Dios apunta. Y de hecho, la mujer samaritana fue la primera evangelista, la primera misionera que el Señor encomendó a predicar, porque Él le dijo que vaya y le contara a los demás. Y esta mujer fue y contó. Le contó a todos. Vengan a ver el hombre que me ha contado, me ha dicho toda mi vida, ¿cierto? Entonces, esta mujer comenzó a predicar el evangelio. Entonces, él vivió en santidad y pureza moral. Y en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él jamás dijo ni una mentira blanca. Claro. Y por eso nos da autoridad a nosotros para poder tomar sus palabras y nosotros poder apropiarnos de esas palabras y poder hablar a la gente que no conoce al Señor, de poder predicar, de poder dar un consejo, porque si Él lo dijo y si en su boca no hubo engaño, no hubo mentira, siempre hubo verdad, integridad en su actuar, en su manera de vivir, nosotros también podemos estar confiados, seguros de que esas palabras que Cristo predicó, esa vida que Cristo llevó, también es digna de imitar, también es digna de replicar, y nosotros podemos enseñar acerca de eso. Entonces ahí tenemos otra característica, su santidad y pureza moral. También tenemos su humildad y servicio. Aunque era Señor, Jesús sirvió a otros y no buscó exaltación personal. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto ya lo habíamos conversado, ¿cierto? De que Cristo, Él no vino como muchos lo esperaban. El Evangelio de Mateo nos habla acerca, presenta a Jesucristo como el Rey, como el Mesías, pero en su tiempo el pueblo de Israel esperaba un Mesías, a un Rey, ¿cierto? Que con espada los librara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano, que venciera a todos sus enemigos y que exaltara a Israel por sobre todas las naciones. Claro, venían que el pueblo esperaba como una sed de venganza. Una revuelta, claro, en su tiempo. Pero Jesucristo, Él vino a instaurar un reino espiritual. Y Él vino a servir. Y eso yo creo que para muchos era totalmente contradictorio. Aquellos que creyeron en su palabra, en su mensaje, los discípulos, yo creo que estaban muy contradecidos al ver a este rey prometido, al Hijo de Dios, al Cristo, al Hijo del Dios viviente, lavándole los pies. Y tan humilde y tan compasivo, no teniendo casa, no teniendo un palacio, naciendo en un pesebre. ¿Qué figura más diferente tuvieron que internalizar para poder creer que era el Mesías? Él dice en Mateo 11:28, aprender de mí, si no me equivoco, 11:28, dice, todos los cansados y trabajados, ¿cierto? Que yo os haré descansar, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él era humilde y realmente vivió una vida de humildad. Y en el punto 5, pasando a otra característica ya de Cristo, encontramos que Él refleja la imagen de Dios a través de su comunión constante con el Padre. Así es. Jesús vivía en dependencia, oración y comunión continua con Dios. Y esto lo vemos en Lucas 5:16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
como decía también hace un ratito atrás, el sacrificio de Cristo también conlleva el hecho de que Él haya venido al mundo, ¿cierto? Como dice Filipenses, Él siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, tomó forma humana, se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Vivió como nosotros, ¿cierto? Vivió aquí en la tierra, pero Él también al vivir aquí con nosotros, al encarnarse, ¿cierto? Y vivir como un hombre, también Él necesitaba esa comunión con la cual Él ha vivido eternamente, claro, juntamente al Padre. Esa cercanía la Trinidad, de papá, ¿cierto? sí. Esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él pasaba horas y horas, ¿cierto? En comunión, en intimidad, a solas con Dios. Se iba a los lugares desiertos para poder tener esa comunión con Dios. Por eso también mencionábamos en el primer capítulo cuando Jesús estaba en la cruz y siente que Dios se aparta de Él, se da cuenta el pecado que estaba sobre Él, obviamente Dios en ese momento era mucho ese pecado, apartó su vista de Jesucristo, y por eso Jesucristo siente esa soledad en aquel momento. ¿Por qué me has desamparado, Padre? Después de vivir una vida eterna, eternamente siempre en comunión con su Padre. Pero hubo un momento en donde Él sintió esa soledad, ese desapego, ¿cierto? Entonces Jesucristo tenía esa constante intimidad con Dios y nos invita a nosotros también a que vivamos nosotros también una constante comunión con Dios. Porque a veces también olvidamos esa parte, porque somos tan relacionales, somos tan extrovertidos, tan sociables. O buscamos hacer tantas actividades para el Señor, claro, pero nos olvidamos de la intimidad con Dios. Entonces es muy importante también esa parte, que a través de Jesucristo nosotros lo vemos y nos recuerda a nosotros que debemos vivir en constante comunión con Dios. A través de la oración. Y finalmente, vamos a ver la última característica acerca de este modelo perfecto que es Jesucristo, que nos revela a Dios, que nos revela esta imagen verdadera de Dios en nosotros. Es que Jesucristo, Él hablaba con verdad y fidelidad, ¿cierto? Su vida era una vida de verdad y fidelidad. Cristo habló y vivió la verdad aun cuando eso le trajo rechazo y sufrimiento. Juan 6, versículo 66, 666, la marca de la bestia, número peligroso. ¿Qué nos dice ese versículo? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Jesucristo, por hablar la verdad, ¿cierto? Duras son tus palabras, claro, Señor. Eso es lo que decía Pedro. Duras son tus palabras. Cuando el pueblo recibía los panes y los peces, ¿cierto? Estaban contentos, pero cuando Cristo comenzó a hablarle, Él les dijo: yo tengo una verdadera comida, quiero hablarles de la verdadera comida y la verdadera bebida. Mi sangre es verdadera bebida, mi cuerpo, mi carne es verdadera comida. Y ahí muchos comenzaron a sorprenderse del mensaje y empezaron a cuestionar ya las palabras de Jesucristo. Siempre sus mensajes eran cuestionables, porque decía, ustedes saben que les dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Claro. Y entonces ahí reflejaba compasión a través de su mensaje, reflejaba humildad, todas esas características que vimos anteriormente a través de lo que él proclamaba. Y eso fue lo que muchas personas decían: ¿pero qué le pasa? ¿Cómo vamos a hacer eso si siempre nos dijeron que ojo por ojo, diente por diente? Claro. Entonces la verdad de Cristo a muchos era incómoda, disruptiva. Claro. Y de hecho, si nosotros pensamos un poco, hay muchos artículos que nosotros podemos ver por ahí. Hay uno que no recuerdo muy bien quién fue quien lo escribió, y que nos habla acerca de lo incómodo que sería Cristo hoy en día en nuestras iglesias, en nuestro diario vivir. Que muchas veces nosotros ya, si bien decimos predicar la verdad, hablar la verdad, y hemos instaurado un sistema, ¿cierto? Que no digo que los sistemas, las organizaciones sean malas, pero tenemos un sistema, tenemos una forma de poder vivir nuestra vida espiritual a través de actividades también, ¿cierto? Claro. A través de una comunidad. Pero muchas veces si nos ponemos a pensar, si Jesucristo viniera hoy en día a este mundo y se encontrara con nuestra realidad, con nuestro sistema, con nuestra forma de vivir el Evangelio, quizás sería de igual forma, actuaría de igual forma como Él actuó
en el primer siglo, cuando se encontró con diferentes líderes religiosos como fariseos, saduceos. Claro, yo creo que en la actualidad no tendríamos tiempo para Jesús. Es que Jesús tengo que ir a trabajar, es que Jesús tengo que ir al servicio, es que Jesús tengo que ir a la predicación. Y al final Jesús estaría así como, a lo mejor no tendría lugar donde reposar. Entonces, muchas veces su verdad no tan solamente fue rechazada, o su vida de integridad, de fidelidad, de verdad, de veracidad, no tan solamente fue rechazada por los líderes religiosos de su tiempo, por su propio pueblo, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, sino que también, si nos ponemos a pensar, quizás hasta nosotros también entraríamos dentro de aquellos que nos parecería incómodo el mensaje de Cristo para nuestra vida, porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo hoy en día es lo que el Señor quiere que hagamos, pero muchas veces nos vamos a encontrar, la palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar con que nuestro modo de vivir, nuestra forma de vivir el Evangelio, nuestra forma de vivir, de expresar nuestra espiritualidad, no es conforme al propósito que el Dios ha puesto en nuestra vida. Y no solamente expresar la espiritualidad, por ejemplo, si en una iglesia o yendo a un sistema como eclesiástico, sino que cómo lo vivimos de la puerta de la casa para adentro, claro, cómo lo vivimos en nuestro trabajo, cómo lo hacemos no solamente en el sistema religioso o en el sistema donde podamos ejercer una actividad, sino que cómo lo hacemos donde ninguno de mis hermanos de la iglesia me ve, o el pastor, o alguien que nos conozca. Cómo yo hago que esta verdad sea mi verdad también en todo ámbito de la vida. Tenemos harto por mejorar, por crecer. Y vemos a Cristo como nuestro modelo. A veces uno dice, pero si yo soy buena persona, pero ¿usted con quién se compara? Claro. Se compara con un otro que a lo mejor que usted sabe que no es tan buena persona, pero cuando nos comparamos con toda esta imagen de Cristo, que fue la imagen perfecta de Dios, la revelación perfecta en sus características, quedamos al debe, pero en mucho. Así es. Entonces, cuando usted diga, pero yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, piense primero y diga, soy obediente perfectamente al Padre, tengo un amor sacrificial y compasivo, tengo una pureza y una santidad moral como Jesucristo, soy humilde y servicial, tengo una comunión constante con el Padre, hablo verdad y soy fiel. Frente a todas esas características, yo creo que quedamos así como... Claro. Entonces esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Verdaderamente reflejamos la imagen de Dios? Y en este caso, ¿verdaderamente reflejamos a Cristo en nuestra vida? Somos imagen de Dios, pero a veces no la reflejamos. Claro. Y para terminar, quiero leer el versículo de Hebreos cuando nos dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Bueno, quiero leer del 1 al 3. Nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue el versículo ahí más adelante, pero ahí nos habla acerca de Cristo, que es la imagen misma de su sustancia, la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios. Si se recuerda, le dije que claramente nosotros no compartimos la misma naturaleza con Dios, pero sí Jesucristo comparte la misma naturaleza con Dios, ¿cierto? Porque Él y el Padre son uno. Y también comparte y nos enseña esa naturaleza, esa imagen de Dios. Así es. ¿Cierto? Que ahí también está en nosotros. Entonces, nuestro modelo perfecto a quien nosotros debemos seguir y debemos tratar de imitar y debemos seguir siempre es Jesucristo el Señor. Así es. Para poder alcanzar y vivir de forma plena la imagen de Dios en nuestra vida. Tremenda tarea ahora nos llevamos. Amén. Así que ya con esto terminamos ya nuestro tercer capítulo. Exactamente. De este programa Hechos a su imagen, que queremos seguir avanzando, que usted nos acompañe y como siempre le decimos, véanos a través de las redes sociales, la televisión digital, a través de la radio también, que nos pueda estar sintonizando. Y bueno, les esperamos en un próximo capítulo de nuestro programa y... Hasta aquí hemos llegado, pero... Digámoslo, este programa Hechos a su imagen. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chao.